Finalmente, en esta tercera parte del estudio, vamos a hablar de la cronología de Yom Teruah. Ya hemos visto en la primera parte de la introducción el pacto de bodas que Dios hace con Israel y hemos visto cómo es, a grandes rasgos, sintéticamente, panorámicamente, cómo era una boda en la antigua Israel, que es donde está tomado el modelo. Hemos visto a Abraham como tipo de Dios, a Eliezer, el siervo, como tipo del Espíritu Santo. Hemos visto a Rebeca como tipo de la congregación y a Isaac como tipo de Jesús, el Mesías. Y hemos visto a Juan el Bautista como tipo del amigo del esposo y a el apóstol Pablo también como tipo del amigo del esposo. Ahora lo que vamos a ver un poquito la cronología de Yom Teruah. Cuando Moisés descendió del monte con las dos tablas de la ley escritas por el dedo de Dios de ambos lados, encontró al pueblo adorando el becerro de oro y rompió las primeras tablas, es decir, el pacto o la ketubá de Yahweh con Israel. Luego Moisés subió al monte a interceder por el pueblo para que Dios no quitara, no borrara al pueblo del libro de la vida. En Éxodo 32 vemos eso. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En cuenta estaba el libro de la vida ya presente allí en el Éxodo. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Ve aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, mi ángel. A partir de ese momento, Dios dejó de estar, el Padre mismo dejó de estar entre el pueblo y comenzó a morar afuera del campamento. En cambio, mandó a su ángel para que hiciera su obra venciendo a los enemigos del pueblo, o sea, para que peleara por el pueblo. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. A partir de ahí, Dios empezó a habitar fuera del campamento, y el que iba delante del pueblo, guiándolo, era el ángel de Jehová, era Yahshua HaMashiach, era Jesús el Cristo, el que iba conduciendo al pueblo. El primer día del mes de Elul, entonces comienzan los 10 días desde Teshuvá hasta, 40 días de Teshuvá, entre el primero de Elul, que es el día que simboliza la subida de Moisés al monte a buscar el segundo juego de las tablas de la ley, los 40 días que empiezan el primero de Elul y terminan el día de Yom Kippur. En el medio, o no en el medio, casi al final, después de los 30 días, tenemos Yom Teruah. Este es un tiempo de preparación, es un tiempo de Teshuvá, un tiempo de examen, de hacer examen de la vida. Estos 40 días tienen su origen, ya dijimos, en los 40 días de Moisés en el monte. Entonces, ¿qué día ascendió Moisés al monte? El día primero del mes sexto, 30 días antes de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas, que es el primer día del mes séptimo. Entonces, eso lo vemos en Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés,
alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Escribiré, dice. Escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Sigue diciendo en el versículo 9, que Dios renovó la promesa hacia el pueblo. Dios renovó la promesa hacia Israel. Por lo que durante los 40 días que estuvo Moisés en el monte, ellos estuvieron haciendo teyubá y recordando la promesa del perdón de Dios. Esta vez el pueblo tuvo los 40 días, no adorando becerros de oro ni dioses ajenos, sino mirándose hacia adentro y retornando a la voluntad de Dios, retornando al Padre, cortando todo tipo de idolatría. Versículo 9, decíamos, dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia delante de tus ojos, está diciendo Moisés, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. El día de Yom Kippur, Moisés descendió del monte Sinaí con las nuevas tablas de la ley. Esto es con la que tú vas de bodas. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová durante 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. De aquí es que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 40 días tuvo Moisés en el monte Sinaí, dice, no comió ni bebió agua. Por eso Jesús, tomando la Torá, se dan cuenta que Jesús hace permanentemente referencia a la Torá, porque Jesús era maestro de Torá, rabino de Torá, rabí de Torá. Entonces, tomando este modelo, Jesús dijo, no solo de pan, lo sabían todos, los que lo escuchaban, los judíos, sabían de qué estaba hablando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la única fiesta, Yom Teruah, la única fiesta, Yom Teruah, que comienza cuando la luna todavía está oscura. La única fiesta que comienza cuando la luna todavía está oscura. No es la aparición de la primera línea de la luna iluminada, sino que esta línea, cuando aparece, confirma que el mes ya está comenzado. Vamos a decir que aparece la primera línea, hoy a las 3 de la tarde. Y la vemos y vemos la primera línea de la luna nueva. Esto significa que el día empezó a la caída del sol de ayer. Si la vemos hoy, el día comenzó a la caída del sol de ayer. O sea que el día comienza cuando la luna todavía está oscura. La aparición de la primera línea de la luna confirma que ya empezó el día. Entonces, comienza con el sonar de 2 trompetas de plata martillada. 2 trompetas de plata martillada. Veamos las trompetas en la Biblia un poquito. ¿Dónde lo vamos a mirar? Déjenme ver. Números 10. Número 10 vamos a ver esto de las trompetas. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren,
Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación, tocaréis no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Se tocaba trompeta entonces al principio de cada mes. Al principio de cada mes. ¿Por qué 2 trompetas de plata? ¿Por qué la plata? Porque la plata es un metal muy dúctil, muy maleable. Es un poco más duro que el oro y presenta un brillo blanco metálico, que es susceptible de ser pulido. Se mantiene en agua y sin problema, se mantiene en el aire sin problema, pero su superficie se empaña en presencia, por ejemplo, de ozono, de sulfuro, de hidrógeno o de aire con azufre. Se empaña muy fácil la superficie de la plata. Es un metal muy valioso, posee una propiedad interesante, es muy buen conductor de electricidad, y es muy buen conductor térmico. Es caro, por eso no se lo usa masivamente como conductor eléctrico. Pero el tema del color blanco de la plata es muy interesante. Presenta un color, el color más blanco de todos los metales y con el mayor índice de refracción, o sea, de reflejar lo que se proyecta en él. Por eso se hacían los espejos, que se hacían de vidrio bañados de plata de atrás, por el color blanco y el índice de refracción que tiene la plata. Pero el problema es que pierde el brillo si no es pulida con regularidad. Hay que pulirla regularmente para que la plata no pierda el brillo. Ustedes pueden ver en Zacarías 13:9 que dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Miren, necesitamos ser probados, necesitamos ser pulidos para reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Necesitamos ser pulidos. Y cuando nos opacamos, Dios nos pule. ¿Duele? No sé, probablemente sí, pero nos vuelve a recuperar el brillo y la posibilidad de refractar aquello a lo que estamos mirando, como un espejo reflejando la gloria del Señor. Somos transformados. Ven que hay relación, toda la Escritura es armónica, toda la Escritura tiene una relación. Sin embargo, la plata en sí, el metal, no es el que produce sonido. El sonido proviene del aire que se sopla dentro de las trompetas de plata. Por eso la Escritura en 1 Corintios 14:8 habla de los distintos tipos de sonido que puede dar el soplo dentro de la plata, el soplo dentro de las trompetas de plata. Por eso dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso el día de trompetas, Yom Teruah, es un día de reposo con santa convocación, es decir, una fiesta congregacional con ofrenda. No se puede estar trabajando, hay que estar reposando, porque estamos prestando atención a ver si escuchamos el sonido de la trompeta. Es día de reposo
y un día de congregación, un día de santa convocación, donde la congregación tiene que estar reunida, esperando, atenta al sonar de la trompeta. Lo vemos en Levítico 23. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en el día de Yom Teruah? No hay que hacer trabajo, no hay que trabajar, día de reposo. Segundo, santa convocación. Hay que reunirse congregacionalmente. Tercero, dice que hay que traer una ofrenda a Jehová. Y cuarto, hay que estar atento, con los oídos atentos, escuchando el sonar de la trompeta. Entonces, la razón por la que es día de reposo es porque es un día que es necesario velar, estar atento a la señal del cielo. No hace cosa que ese día se toque la final trompeta que anuncie la venida del esposo y estemos distraídos. Porque ese es el día que nuestro Señor Jesucristo, el novio, regresará por la novia. Primera Tesalonicenses 4:16, ya lo hemos visto. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur son días de recogimiento, días santos para que el hombre se prepare para su encuentro con Dios en el día del juicio. Esos 10 días son de recogimiento, los días terribles, los días de ira, los días de terror, los días terribles de Dios, los días de ira. Un recogimiento muy especial, preparándonos para el juicio de Dios. Los levitas enseñaban al pueblo a pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar al pueblo a pensar. Lo que hemos hecho en los últimos años es todo lo contrario. Hemos enseñado al pueblo a depender del emocionalismo, a depender de lo que nosotros le decimos, a depender de falsas promesas, a depender de supersticiones, a depender de cosas extrañas a la instrucción de Dios contenida en la Biblia, cosas extrañas a la Torá. Lo que nosotros debemos aprender a hacer es a enseñar al pueblo a pensar. Debemos enseñar al pueblo a entender la Torá, a entender las instrucciones de Dios para poder ponerlas en práctica. Debemos enseñar al pueblo a pensar. Eso significa que no le debemos enseñar a no creer en lo que los hombres le dicen. Debemos enseñarle a creer no en lo que los hombres le dicen, sino en lo que Dios dice en su palabra. Yom Teruah es un día de gozo, es un día de compartir alimentos con el que no tiene. Lectura. Nehemías 7:73. Con esta lectura vamos a terminar el estudio. Nehemías 7:73. Vamos a empezar de la segunda parte del versículo 73. Venido el mes séptimo, ¿estamos? Tishrei, el mes séptimo. Primero de Tishrei, día de Yom Teruah, día de las trompetas. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la Torá. Yom Teruah. Le dijeron a Esdras, al sacerdote Esdras, trae la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, trae la Torá. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, reunión de congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, fiesta de Yom Teruah. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la Torá, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Es tiempo de que entendamos que nuestro ministerio es hacer entender al pueblo la ley. Que nuestro ministerio es hacer entender al pueblo la ketubá que firmó Dios con la congregación, que es la ketubá de boda de su hijo con la congregación. Es la Torá, es la instrucción de vida que Dios ha dado a la esposa de su hijo para que la vida de la esposa de su hijo dé en el blanco. Es la Torá de Dios, son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y nuestra misión, nuestra función, nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, es como los levitas en este relato. Los levitas hacían entender al pueblo, hacían entender al pueblo la Torá. Ahí tienen nuestra función, ahí tienen pastores nuestra función. Esa es nuestra función pastoral. Hacer entender al pueblo la Torá para que se santifiquen y se purifiquen y se preparen para el día de Yom Teruah, el día de trompetas, donde sonará el shofar, donde sonará la trompeta que anuncie que el novio viene a buscar a su novia y encuentra a su novia preparada para ello. Entonces, dice en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, lloraba oyendo las palabras de la Torá. ¿Saben qué? Muchos de nosotros lloramos por no haber encontrado a la Torá antes. Y aunque encontramos la Torá hecha carne, aunque muchos de nosotros hemos encontrado hace muchos años atrás la Torá hecha carne, a Cristo Jesús, a Jesús el Mesías, a Yahshua HaMashiach, y lo hemos recibido en nuestro corazón, hemos encontrado a Cristo, la Torá hecha carne, no lo hemos entendido, y no hemos entendido ni siquiera lo que Él significa. Él significa la palabra de Dios hecha carne, la Torá. Por eso no hemos vuelto, no hemos hecho Teshuvá, no hemos retornado a la Torá, no hemos retornado a Dios a través de la Torá. Hemos despreciado la Torá de Dios, hemos despreciado el antiguo pacto, hemos despreciado el Antiguo Testamento, diciendo que ya estaba abolido. Y no nos dimos cuenta que Jesús no está abolido, porque Jesús es la Torá hecha carne. Si decimos que la Torá está abolida, estamos diciendo que Jesús, nuestro Señor, está abolido también. Y eso es una falsedad, es una gran mentira. Hemos perdido muchos años de disfrutar de las instrucciones de Dios. Hemos perdido muchos años como esposa del Cordero de preparar nuestras vidas para recibir al esposo, siguiendo la ketubá, la Torá que Dios firmó, el pacto de boda que Dios firmó con nosotros. No lo hemos leído, no lo hemos apreciado, no lo hemos amado, no nos hemos ajustado a Él para ser una esposa digna de recibir al esposo, de recibir al Cordero. Y el día del sonar de la trompeta,
de la final trompeta que anuncia la venida del esposo está muy cerca y no nos queda mucho tiempo. Volvamos a la Torá, amemos la Torá, escudriñemos la Torá, comamos la Torá y enseñemos las instrucciones de Dios, enseñemos la palabra de Dios al resto del pueblo. Lloremos, 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 lloremos. Aflijamos nuestras almas y lloremos por todo el tiempo que hemos perdido. El tiempo que hemos perdido de analizar y de escudriñar y de comer la Torá de Dios. Dice que el pueblo, todo el pueblo, lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraba oyendo las palabras de la ley. Son hermosas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. No entendimos nada del Antiguo Testamento. Cosas que hasta coritos hemos hecho y las cantábamos. No entendíamos ni lo que decíamos. La palabra de Dios es dulce, es delicia a nuestro paladar, es hermosa, trae sabiduría, alumbra nuestro caminar y la hemos despreciado. Volvamos a la Torá, lloremos con el pueblo, escuchando las palabras de la ley de Dios, escuchando las palabras de la Torá. Versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de todas las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es día de gozo, Yom Teruah, día de celebrar, día de obsequiar, de hacerle regalo a los hermanos, a los amigos, a la familia, regalar, porque así es como Dios nos ha regalado a nosotros, por pura gracia, esta revelación. Nos ha regalado la salvación por pura gracia. Nos ha elegido como esposa de su Hijo por pura gracia. Su Hijo ha pagado el precio de sangre, para redimirnos, para comprarnos para Él, por pura gracia. Y por pura gracia ahora estamos regresando, haciendo teshuvá, regresando a la Torá de Dios, regresando a su revelación, a sus instrucciones que nos preparan para las bodas con su Hijo. Es día de fiesta, es día de regalar, es día de obsequiar, es día de dar ofrenda al Señor, es día de santa convocación, es día hermoso porque hemos entendido las palabras que nos han enseñado. Y a los que estamos enseñando es día de responsabilidad, de enseñar correctamente la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 13 del capítulo 8 de Nehemías, que al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Escudriñemos las escrituras, escudriñemos las escrituras. Las escrituras dan testimonio de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque las escrituras y Cristo son la misma cosa. Él es la palabra hecha carne y la palabra es la revelación de Cristo, porque es el contrato de bodas que Dios el Padre estableció y escribió para comprometernos con su Hijo, y llegará el día en que sonará la trompeta Yom Teruah, y llegará el día en que se consumará ese acto de boda, esta ceremonia de boda, el acto de unión de Cristo y de la Iglesia por toda la eternidad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y quiera el Ruach, quiera el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, quiera el Espíritu de Dios hacer luz en sus corazones para que no menospreciemos las Escrituras, sino que lo veamos como el pacto de bodas, lo que nos reconcilió con el Padre cuando Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra vida, pero no invalidó, nunca, jamás invalidó el pacto de bodas
con nosotros. La Torá de Dios, las instrucciones de Dios, para santificar para Cristo una esposa blanca, pura, sin mancha, sin arruga, que esté preparada con su lámpara llena de aceite, llena del Espíritu Santo, con la luz encendida, esperando la llegada del novio, la llegada del esposo para la boda. Las bodas del Cordero, la gran fiesta y definitiva fiesta de unión de la iglesia, de la congregación con Cristo Jesús, el esposo. Bendiciones para todos.